No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras, de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor, el hombre docto. Y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Me da un gozo tremendo estar esta mañana una vez más aquí abriendo la Escritura, la Palabra de Dios, una fuente inagotable de tesoros maravillosos. Dice la Palabra de Dios que la sabiduría aún más valiosa que el oro y la plata, ¿verdad? Y la necesitamos, y la única capaz de quitarnos necedad, la única capaz de mostrarnos la verdad. En un mundo cayéndose en pedazos, una sociedad que no sabe a dónde va ni quién es, nosotros tenemos lámpara, tenemos luz al regresar a nuestro Creador. Así es de que le doy gracias a Dios por esta oportunidad de abrir la Escritura, y le doy gracias a Dios por tu vida, que estés en tu coche, en tu auto, donde quiera que andes, que te des esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y especialmente hablando de Apocalipsis, hablando de lo que va a suceder, es importantísimo, porque lo que Dios dice es real y verdadero, y Él nos está mostrando el final de las cosas. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza para todos, buenas nuevas. Y bueno, quería saludar a todos los que nos están escuchando en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Albuquerque, Nuevo México, Boston, Jacksonville, Florida. Gracias por sintonizarte. Esperamos que esta mañana tu corazón sea lleno de la palabra de Dios, que en tu corazón haya la frescura de la palabra, el consuelo de lo que Dios ha dicho. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía en su página de Facebook, ahí están todos sus servicios, esos hermosos mensajes de amor en su jardín. Y bueno, pues también nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, y todos aquellos que se han unido a esta increíble aventura de predicar el Evangelio a través de las ondas sonoras del radio. Donde quiera que tú nos escuches, si estás en tu casa, si estás en tu auto, si estás a través del video en vivo, bienvenido. Vámonos al capítulo 6 del libro de los desenlaces, Apocalipsis. Así es. Y qué importante es la profecía, qué importante es la palabra de Dios. Estar escuchando lo que Dios nos ha revelado. Realmente muchas personas utilizan la Escritura para decir esta falsedad de que es el hombre buscando a Dios y por eso hace la Escritura o lo que sea, ¿verdad? Pero es al revés, la Escritura es Dios viniendo a buscar al hombre, es la revelación de Dios para nosotros. Y nos hace mucha falta entender nuestra posición en esta tierra, en este lugar, la temporalidad de nuestras vidas aquí. Y si tú te fijas, si tú te das cuenta, hay un engaño pues en el sistema de este mundo. El sistema de este mundo, como de lugar, te dice que no hay Dios, como de lugar te dice que todo va a existir igual para siempre, que tú eres el Dios del universo. Checa esas cosas, porque en realidad la palabra de Dios nos muestra la luz y nos muestra cómo el mundo está en tinieblas y con injusticia detiene la verdad. Y Jesucristo, Dios mismo en su palabra, nos ha mostrado cómo este mundo en verdad tiene un principio y tiene un fin, así como nuestras vidas, así como todo lo que vemos es temporal. De la misma manera, la palabra de Dios nos muestra la historia completa de lo que es la historia humana, ¿verdad? Y nosotros necesitamos ver esto. Estamos en este último libro de Apocalipsis, donde nos está mostrando cómo en verdad Jesucristo vino a la cruz del Calvario no solamente a dejarnos una religión, a dejarnos ritos, a dejarnos cuestiones místicas, no. Él vino a deshacer las obras de Satanás y las deshizo, y va a venir y va a tomar lo que es suyo físicamente, ¿verdad? No es cierto, no creas esta mentira, esta que no es ciencia sino filosofía acerca de la evolución, acerca de millones y millones de años. Todas estas cuestiones son cosas con las que el mundo ha estado adoctrinando precisamente a las personas. Pero date cuenta de algo, todo eso no es real. No es real. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La verdadera ciencia
¿verdad? Sabe que debe, la misma creación exige que haya un diseñador. Y nuestro mismo ser, la manera de vivir, nuestra moralidad, todo lo que tenemos exige que haya un ser superior llamado Dios y que ese ser es el que le da propósito a todo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque es necesario entender que hay un final. Y estamos viendo este final en estos sellos, ¿verdad? Donde Jesucristo está tomando lo suyo. Y cuando está tomando lo suyo, vienen estos primeros 4 jinetes y estamos en este 5º sello, donde estamos viendo el fin del tiempo de la gracia y la misericordia. El Señor lo ha alargado, no ha llegado porque el Señor no quiere que nadie se pierda, por su paciencia y longanimidad, ¿verdad? Y estamos viendo en este 5º sello la oración por venganza, ¿verdad? Que ya las oraciones terminan, pero ahora comenzamos, ¿verdad? Dice que claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgaréis y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hemos visto cómo se desata la maldad y cómo está terriblemente la persecución sobre los cristianos. Y bueno, es tiempo de que Dios se levante y haga justicia. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no se vayan. Estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos tratando de recapitular un poco y la razón, la importancia de enseñar profecía. ¿Verdad? Te estaba escuchando que hay 800, fíjate, hay todavía más profecías con respecto a la segunda venida de Cristo que a la primera y están por cumplirse. Y es muy importante lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? En este 6º sello, lo que el Señor nos está revelando, ¿verdad? El Señor está tomando este rollo que representa el título de propiedad de la tierra, está partiendo los sellos y estamos en este 5º sello donde nos damos cuenta que el hombre de maldad, pues, dirigido el gobierno, están persiguiendo a los cristianos como nunca y están dándoles muerte de una manera terrible, y lo único que el cristiano está diciéndole: por favor, arrepiéntanse de sus pecados. Lo que está sucediendo no es sino que Jesús viene. Ellos no quieren oír, se tapan los oídos, así como con Esteban, pero el tiempo de orar como el Señor cuando dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, terminó. El tiempo de orar por tus enemigos terminó. Es tiempo de orar, y no en función a una venganza personal, sino en función a que el nombre de Dios sea reivindicado, a que su gloria sea exaltada, a que termine ya este tiempo de que su nombre es blasfemado y su gloria es aplastada, Él es ignorado. Es tiempo de que Él venga, es tiempo de que establezca su reino, es tiempo de que su voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y por lo tanto estaban clamando a gran voz, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Verdad? Y es interesante ver lo que vimos en el nombre de sobre qué bases está haciendo esto, ¿verdad? Le dicen santo. ¿Por qué? Porque Dios es diferente, porque no hay maldad en Él. Le dicen verdadero porque su palabra, sus promesas están por cumplirse cada una de ellas, ¿verdad? Y les habla de juzgar, ¿verdad? Nuestra sangre y todo esto. ¿Por qué? Porque terminó este tiempo de orar por arrepentimiento, ¿verdad? El Señor en el tiempo de gracia nos ora orar por nuestros perseguidores, nos llama a orar por los que nos ultrajan, por los que nos calumnian. Es una buena oración y ahorita estamos en ese tiempo y debemos hacerlo, ¿verdad? Ponerle otra mejilla, estar orando para que... ¿Por qué? Porque el final es terrible. Como te decía, este tiempo y esta oración, aunque es glorioso, también es agridulce, ¿verdad? Porque por un lado estamos buscando la gloria de Dios, y estamos buscando que la justicia, ¿verdad?, brille como la luz, ¿verdad?, maravillosamente, pero por otro lado, pues la condenación es algo terrible, ¿verdad?, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no se complace en la muerte del impío, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces este sabor agridulce, pero llega este momento en el cual la gracia termina, ¿verdad? Entonces es algo que debemos ver y que está por cumplirse. Sí, así es. Necesitamos interceder de cualquier manera por arrepentimiento. A veces pensamos que las personas tienen necesidades,
pues sí, desde luego, materiales o de necesidades de salud, y son reales esas necesidades, pero la más profunda necesidad es salvación. Y vemos a estos mártires, ¿verdad?, clamar: ¿hasta cuándo, Señor? Y este tiempo de la gracia, estamos ahora, es ahora. Por eso no debemos de cesar en nuestras oraciones, de que haya personas con un corazón listo para el Evangelio, aquellos que están sedientos de una respuesta, y esa respuesta es Jesucristo, aquellos que están listos para poder reconocer que necesitan un Salvador, que necesitan ser perdonados. Muchas veces no nos damos cuenta cuánto necesitamos el perdón de nuestros pecados para descansar, para que nuestra alma descanse, porque es la única manera en que realmente vamos a tener paz, haciendo las paces con Dios. Así es, por eso no debemos dejar de clamar, de proclamar el Evangelio. No debemos dejar de orar por aquellos que no le conocen, ¿verdad? Todavía no sabemos cuántos, quiénes, pero esa es tarea del Señor. Ahorita en nuestro tiempo sí debemos de orar y debemos de predicar el Evangelio, debemos de orar por arrepentimiento, debemos orar por carga, por misericordia, por aquellos que están perdidos, porque el infierno es algo terrible. Y bueno, hay tanto engaño de falsa religiosidad, de moralidad. ¿Cuánta gente piensa, se cree que es buena, como nosotros nos creíamos antes de entender el Evangelio, ¿no? Sí. Y no es así. La realidad es que Dios exige perfección, y nosotros en esta justicia, en este tiempo en el cual el hombre ha hecho un Dios a su imagen, ¿verdad? Piensa, no, pues Dios, cuando yo vaya para allá, Él me va a decir, bueno, pues no fuiste tan malo, hiciste esta buena obra, hiciste esta buena cosa, no fuiste como aquel, pues no te voy a mandar al infierno. Ven conmigo. Es más, nunca jamás tomaste, nunca jamás dijiste una grosería y fuiste a la iglesia todos los días, ¿verdad? Nunca creíste en mí, nunca te arrepentiste, ¿verdad? Siempre confiaste en tu propia justicia, pero como hiciste todas aquellas cosas, ven conmigo, ¿verdad? Bueno, tal Dios no existe, ¿verdad? Es el Dios de la Biblia el que exige una perfección total. Por eso le llaman santo y verdadero. Y la única base por la cual Dios puede dejar entrar a alguien en el cielo es en base a su fe en Jesucristo, en base a la perfección de Jesucristo, no en base a sus obras, no en base a su religión, no en base a sus liturgias, sino en base a haber confiado en Cristo, haber dejado de confiar en sí mismo, ¿verdad? Porque cuando uno hace eso, no le alcanza a uno. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, creerle a Dios, porque es una cuestión de fe. Dios, te creo lo que tú estás diciendo y vengo conforme no a mis justicias, vengo a ti conforme no a lo que yo pienso o a lo que yo creo, ¿verdad? Al Dios que me he hecho, a la imagen que me he hecho, sino vengo conforme a quién eres tú, Señor, conforme a lo que tú has dicho. Y eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Que necesitas perfección, necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y por eso tenemos que estar orando por eso, tenemos que estar orando por misericordia, tenemos que estar orando por carga, por los pecadores, ¿verdad? Y precisamente este 19 de junio vamos a estar en las calles proclamando el Evangelio. Así es de que, pues, esta es la fuerza que se desata en el sello número 5, ¿verdad? Es la fuerza de la venganza, ¿verdad? Donde termina la gracia de Dios. Ojalá que a ninguno de los que estamos escuchando hoy nos toque esta parte. Si estamos en Cristo, ten por seguro que esto no va a suceder. El Señor antes de esto ya nos ha librado de la ira venidera, es lo que nos dice el Señor. El Señor no nos ha puesto para ira, sino para bendición, ¿no? Entonces, en este tiempo, como te mencionaba, las horas de gracia, las oraciones de gracia terminaron. Es hora de orar para que Jesucristo tome el lugar que le corresponde como gobernante en la tierra, ¿no? Aquí el principio de dolores está por escalar, es la tribulación, y está por convertirse en la gran tribulación después de la oración de la abominación desoladora, de la cual ya hablamos, ¿verdad? Pero imagínate, ahorita estamos orando para que todo pecado sea quitado, sea castigado, para que toda maldad sea pagada, para que toda injusticia, ¿verdad?, sea mostrada, y finalmente la justicia se vea, ¿verdad? Y es algo que estamos viendo. Me gusta mucho también ver cómo Dios se liga a las oraciones y cómo Dios ha puesto al creyente, ¿verdad?, y a sus oraciones en esta parte tan esencial. No diré esencial, la palabra es tan drástica, ¿verdad? Cuando hay un cambio de la tribulación a la gran tribulación, ¿qué papel juega la oración del creyente? Y cómo el Señor ama a su iglesia, ama al creyente, ¿verdad?
Sí, el cuidado de Dios a través de nuestras oraciones. Qué importantes son los tiempos de oración, tanto en tu vida personal como congregacional. Estas cosas no tenemos que tenerlas en menos, tenemos que estar. Fíjate que decían un comentarista, ¿verdad? Que la popularidad en una iglesia de Jesucristo se mide a través de la oración, ¿verdad? Así es, yo había escuchado también eso, ¿verdad? Checas ¿cómo decía? Bueno, dice, checas la popularidad de la iglesia con los domingos, ¿verdad? La asistencia de los domingos. La asistencia de los domingos, la popularidad del pastor, la asistencia, creo que a los discipulados o los miércoles, algo así. Pero checas la popularidad de Jesucristo en los tiempos de oración, ¿verdad? Sí. Cuánto la gente puede amar la iglesia, puede amar al pastor, pero muchas veces su amor por el Señor no es tan evidente precisamente por esos tiempos de oración, ¿verdad? Donde hay poca gente, es donde menos gente hay muchas veces, ¿no? Sí, es donde menos personas participan en los tiempos de oración. ¿Por qué? Porque muchas personas pues no saben ni siquiera cómo derramar su corazón delante de Dios, no saben leer, orar conforme a la Biblia, no saben interceder por personas, no saben interceder por su ciudad, no saben interceder por pecados, maldad, cosas así, o sea, no saben hacerlo. Y te voy a decir esto, tiene mucho que ver con tus hábitos de oración, porque eso si no lo haces en casa, mucho menos lo vas a poder hacer en público. Ahora, también tiene que haber un equilibrio, porque hay gente que lo hace en público y aprende a hacerlo muy bien, pero en casa tampoco lo hace. Sí. Pero entonces lo que tenemos que hacer es cultivar, y cultivar requiere tiempo, cultivar un corazón de oración. Dios nos ha llamado a una relación con Él, ¿verdad? Y este no es un monólogo. Si tú estás acostumbrado a orar solamente dame, o yo, las cosas de este mundo, necesitas comenzar a orar conforme a la Escritura, como tú lo dijiste hace ratito, ¿verdad? Abrir la palabra de Dios y conversar con Dios. No solo se trata de llenarte de información o decir qué hubo, qué hay aquí, no. Es, Señor, háblame mientras estoy leyendo esto, ayúdame a mirarte, a mirar tu gracia, a mirar tu carácter, a mirar quién eres tú, Señor. Háblame en lo que necesito hoy, pero quiero que vivas tú en mí, no, yo quiero ver tu voluntad hecha en mí, no lo que yo quiero, Señor. Háblame, es esta relación a la cual el Señor nos ha llamado. Sí, el plan de Dios incluye quebranto y muchas veces queremos huir de ese quebranto. Hay vicios dentro de la oración que debemos de vencer, como es el vicio de estar pidiendo solo para ti, el vicio de pedir solamente para otros, el vicio de hacerlo solamente en público y no en la intimidad de tu hogar. Pero bueno. Así es. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Esenciales, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y seguimos hablando de este tema, cómo Dios en verdad se liga a nuestras oraciones, cómo nosotros debemos orar, aprender a orar y cultivar esta manera de orar hacia el Señor. Y bueno, lo que vemos después de esta oración de estos mártires, vamos a ver la respuesta de Dios. Dice el versículo 11, dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí tenemos varias verdades en este texto, ¿verdad? En primer lugar vemos que Dios les recompensa, número 1, y Dios les da consuelo, ¿verdad? Consuelo, les habla del consuelo con sus palabras, ¿no? Entonces, este texto implica que a cada uno de ellos, como una recompensa de gracia del favor de Dios, el Señor les da esta vestidura blanca, que se refiere a este manto blanco que llega hasta los pies. Ahora es importantísimo entender lo que simboliza esto, ¿verdad? Implica la gloria de la redención, implica la blancura que representa la justicia, la santidad, la dignidad, el honor eterno de haber sido emblanquecidos con la sangre del Cordero. Qué maravilloso, ¿verdad? Ya lo leímos un poquito más arriba. Todavía no tienen este cuerpo redimido, ¿verdad? Pero son como los ángeles, seres espirituales que sí pueden manifestar esta blancura y esta gloria de parte de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos ver, porque fíjate que una de las recompensas que tenemos es esta. Y si nosotros solamente vemos como recompensas dinero, cosas materiales, salud, nuestra mejor vida ahora, estas son cosas que no alcanzan a tener un valor en nuestras vidas.
Y nosotros por eso es que debemos cultivar este tiempo de oración, por eso es que debemos cultivar nuestra mente en la palabra de Dios y tener una perspectiva eterna para poder valorar estas cosas, esta vestidura blanca, ¿no? Y no estar valorando mugre, cosas desechables, ¿verdad? Cosas que realmente no tienen un valor eterno y que realmente no pueden hacer un verdadero bien espiritual en nosotros, ¿no? Como son las cosas materiales, como son nuestra mejor vida ahora, la cual es temporal, ¿no? Y como vemos, ¿no? Estaba escuchando allá, para el ser humanista, para el que se siente el centro, ¿verdad? Su Dios inmediatamente se va a convertir en el dinero, ¿verdad? Y su manera de gozo, el satisfacerse a sí mismo, ¿no? Y esas son cosas que realmente no van a durar. Porque ni siquiera en esta vida, si te da una enfermedad de lo que sea y que ya no sientes, que ya no ves, que ya no, eso te acabó el 20. Sin embargo, las cosas que Dios nos ofrece son eternas y son de verdadero gozo eterno. Sí, así es, las cosas eternas, como tú dices, no tienen que ver con lo que nuestros ojos ven, o sea, con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Las cosas eternas tienen que ver con una posición completamente confiada en que Jesucristo está en los cielos y Él es nuestra plenitud, Él va a ser nuestra llenura. El ver su rostro es una esperanza que tenemos en donde ya nada va a importar. Nada. En el momento en que veamos su rostro, ya nada va a importar. Nada de lo que consideramos importante en este mundo, ¿no? Así es, y sabes, estas vestiduras blancas son algo impresionante. O sea, tener la gloria, la justicia de Dios, finalmente no estar batallando como batallamos en este cuerpo con pensamientos, con impulsos, ¿verdad? Que están dañados por el pecado, por esa naturaleza caída, y finalmente reflejar la gloria de algo. No sé si tú hayas visto algo hermoso en esta tierra, ¿verdad? Pues nada se compara con la gloria de Jesucristo, y ese es un privilegio impresionante. Reflejar en algún nivel la gloria de Dios es algo que no cabe en nuestro entendimiento, y es una recompensa real, ¿verdad? Pero debes entender eso, que una fe falsa, una conversión falsa no va a recibir esto, ¿verdad? Porque hay muchos falsos conversos en nuestros tiempos, ¿verdad? De hecho, la Biblia nos habla que hay un lugar para aquellos que practican hipocresía, aquellos que deciden confiar en sí mismo y que solamente tienen una apariencia de piedad. Tenemos que entender esto, tenemos que valorarlo y saber que esto viene, ¿no? Entonces es muy importante eso. No creas a tu corazón perverso y engañoso, crea la palabra de Dios, crea la verdad. Y bueno, el Señor les da primeramente esta recompensa, se les da estas vestiduras blancas porque han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero, porque han creído en Jesucristo. Y número 2, Dios les da estas palabras de consuelo. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, ¿verdad? Les dice: yo soy soberano, yo sé hasta cuándo, yo sé cuánta gente va a venir a Él, ¿verdad? Hasta que se completara el número de los consiervos. Esto significa que ellos fueron las primicias, este primer sello fueron las primicias, ¿verdad? Pero durante toda la tribulación, la gran tribulación, va a haber mártires, y ese va a ser el precio por hablar del nombre de Cristo. Yo siempre pienso en este momento, pero sabes una cosa, es tan evidente lo que está viendo. ¿Por qué? Porque también está cayendo el juicio de Dios sobre los no creyentes, y lo único en lo que se basan los no creyentes es en la mentira de la bestia, sí. Es en la mentira del falso profeta y en la mentira de que todos vamos a estar bien y lo vamos a lograr y vamos a vencer y vamos a comenzar de nuevo, porque muchas películas de Hollywood así te lo ponen, ¿no? Sin embargo, para el creyente, quizá morir en un instante por el testimonio que tiene, ¿verdad? Sabe que solamente quedan 3 años. Piénsalo, te lo repito, como el año pasado, 2020, ¿cuántos decían que ya acaba el 2020, que ya acaba el 2020? Ahorita estamos en el 2021, ¿verdad? Imagínate, para ahorita ya vamos casi a la mitad del segundo año. Entonces estás hablando de 3 años y medio. No son nada. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Para este momento, ¿de qué van a estar disfrutando? Fíjate lo que dice Apocalipsis 7, 14 al 17. Ya lo habíamos leído, pero léelo, por favor. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Esto es maravilloso, ¿verdad? Lo que viene. Y te repito, muchas veces tenemos una visión del cielo como si fuera un cuadrito de 6x6 o algo por el estilo. Claro. No, lo que es pequeño, lo que es reducido es lo que ves ahora. El cielo, estás hablando de eternidad, ¿verdad? Simplemente la Nueva Jerusalén creo que son 1600 kilómetros, no sé cuántos en millas, como, no sé, pero es, imagínate, 1600 por 1600, estamos hablando de dimensiones que no caben en nuestra mente. La eternidad es más real que lo que puedes ver, porque lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y bueno, y les dice, no se preocupen, ustedes han vencido, fueron librados del pecado, de su injusticia, han sido perdonados. Dios ya no está, ahora sí, no está enojado con ustedes. Acuérdate de eso. La única manera en la que Dios tenga calma con nosotros es cuando hemos venido a través de Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos ve como a su Hijo. Dice, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos con ellos, ¿verdad? Es importantísimo esto, ¿verdad? Que se complete este número. El Señor tiene un número perfecto para este tiempo, para después dar a paso al milenio, que va a ser un tiempo maravilloso. Pero esta expresión, ¿verdad? Nos muestra cosas muy hermosas. El camino a la salvación es siempre y será Cristo, ser lavados por nuestros pecados, ¿verdad? Nadie fuera de Cristo puede ser salvo. Recuerda eso. Por eso predicamos el Evangelio. No hay otro camino al Padre. Nosotros predicamos la autoridad bíblica y tenemos que predicar esto, ¿verdad? Esta cuestión, como ya lo mencioné, de que no, pues no es tan malo, yo creo que Dios va a hacer algo porque no fue tan malo. No, nosotros no somos los jueces. Es la Biblia, es la palabra de Dios, Claro. ¿no? Ahora, otra cosa interesante es que la expresión de los consiervos y hermanos se refiere a aquellos que estarían vivos en ese tiempo, porque va a haber algunos que no van a morir, van a sobrevivir durante toda la gran tribulación, y aquellos que van a dar su vida. Pero aún los que están vivos están dispuestos a dar su vida. Claro. Están dispuestos a entregarse, estos 144,000, ¿verdad? Va a ser un tiempo, pues también muy emocionante, muy difícil, pero al mismo tiempo poder ver la mano de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? El poder de Dios. Entonces estas son verdades reveladas a nuestras vidas, mis hermanos, que no debemos ignorar, que tenemos que tener presentes, que muchas de las veces tenemos este pensamiento de cerrar nuestros ojos a lo que no nos gusta, a lo desconocido, a lo que nos da miedo. Pero nosotros si leemos, cuando dice al principio de Apocalipsis, dice, bienaventurados los que leen, los que guardan, ¿verdad? Los que ponen por obra las cosas escritas en este libro. Y nosotros debemos entender esto, debemos aprender que podemos y debemos confiar en el Señor, y que Dios no nos ha puesto para ir, y que esto no está preparado para nosotros, pero debemos conocerlo para estar listos, ¿verdad? Porque si el Señor viene hoy, ¿verdad? Y yo tengo una falsa conversión, no voy a irme, voy a tener que vivir esta parte. Por eso necesito creerlo. No estamos hablando de que si soy carnal no me voy, no, el Señor se va a llevar a todos sus hijos. Así es. Y necesitamos entender eso. Así es de que, bueno, pues vamos a ir a un pequeño comercial y regresamos, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos cerrando esta sección del quinto sello, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar en esto? ¿Qué debemos hacer? Número 1, recordemos estas verdades, mi hermano, que no debemos ignorar. La primera es saber que tenemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de longanimidad, tanto que ha alargado su ira, ha alargado este tiempo por todos estos años. Los últimos tiempos comenzaron desde que Jesucristo subió al cielo, ¿verdad? Sus apóstoles, todos ellos los discípulos estaban esperando a Jesucristo en su tiempo, hace 2000 años, ¿verdad? Y nosotros ahora lo seguimos esperando. No seamos como los burlones que dicen, ha pasado mucho tiempo y nunca va a pasar porque todo ha seguido lo mismo. No, cuidado, porque ese va a ser el problema de estos últimos tiempos, ¿verdad? En este engaño no va a pasar nada, no va a pasar nada, todo va a seguir igual. No es así, hay un tiempo. Y esto es debido a la misericordia y a la gracia de Dios. Pero la segunda es que Dios también es fuego consumidor. Y no debemos temer a esto, no debemos cerrar nuestros ojos a esto tampoco. Él es el Dios de las venganzas también. Él es el Dios que va a dar retribución. Y cuánto nos hace falta como creyentes crecer precisamente en el temor de Dios. Muchas de las veces hay tanto cristiano, tanto creyente que peca deliberadamente y con poca vergüenza, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Tiene doble vida. Y con la mano en la cintura dice, es que soy débil y Dios me entiende. ¿Sabes por qué? Muchas de las veces la base de esto, ¿verdad? El vivir en la carne,
es porque hay poco temor de Dios y no lo entiendes, y esa es una falta grave. Dios nos llama a entender que Dios es fuego consumidor. Cuando leemos en la Biblia, no leamos rápido. Dice en Deuteronomio, por ejemplo, mía es la venganza y la retribución, ¿verdad? Salmo 94:1 dice, Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. No olvides que Él es el juez. No olvides que aún nosotros como creyentes vendremos al tribunal de Jesucristo. Y no digas, bueno, al cabo ya no me voy a ir al infierno. No, estás hablando de una cuestión eterna, de recompensas eternas. Todo lo que puedas hacer e invertir en los cielos está aquí. Una vez que llegues allá ya no hay más por hacer. Hay muchas cosas. La Biblia habla de alejarse avergonzados. La Biblia habla de recibir pérdida. No podemos darnos el lujo de pensar de esa manera, no como creyentes. Sí, en nuestra vieja vida, sí, y lo entiendo, como éramos antes quizá, ¿verdad? Que no nos importaban las cosas, pero no ahora. Hoy estamos llamados a ser como Cristo y Dios nos ha llamado para lo mejor. Fíjate, 2 de Tesalonicenses 1:6-9 dice, porque es justo delante de Dios para pagar con tribulación a los que les atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No permitas que este mundo y su engaño, la falsa iglesia, la falsa doctrina, te enseñe un falso Dios. La realidad es que vienen estas cosas, la realidad es que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y necesitamos crecer en conocer a Jesucristo, porque es el juicio del Cordero. Es el Cordero quien está abriendo los sellos. Y nosotros necesitamos entender que un día daremos cuentas de cada una de las cosas que hemos hecho. Y como creyentes, ¿sabes una cosa? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo, tenemos una nueva naturaleza. Podemos ser libres de todo ello y podemos vivir una vida libres de el temor al juicio, porque ese equilibrio lo necesitamos. Primera de Juan, capítulo 4, nos dice que el que teme al juicio no ha sido perfeccionado en el amor. Te fijas, son dos cosas distintas. El verdadero creyente que conoce el amor de Dios, entiende el temor de Dios, pero no tiene miedo al juicio. Claro. Me explico, son dos cosas distintas, pero necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios y entender, ¿verdad?, que suya es la venganza, que Él pagará. Esta es otra cosa que nos dice, ¿verdad? Dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué significa esto, verdad? Que cualquier falta que suceda, en primer lugar, los creyentes sabemos que no es en nuestra contra, es contra Dios. Lo que nos deben, Jesucristo ya lo pagó. Nosotros estamos llamados a perdonar 70 veces 7. Por eso Él dice esto, ¿verdad? Pero también regresamos al mismo punto. El Señor va a hacer justicia. Y con el primero que va a empezar es con nosotros. Así es de que por eso debemos de ser misericordiosos con los demás. Sí, así es. Tenemos que tomar muy en serio. Es el milagro del perdón. Recuerda que lo hace Jesucristo en un corazón sediento, ¿verdad? De reconocer el perdón que tú necesitas delante de Dios, el perdón que ya te fue otorgado. Solamente es la única manera en que tú puedes mirarte, ¿verdad? De la manera correcta. Jesucristo a ti te perdonó muchísimo. En la medida que te perdonó, en esa misma medida otorgas perdón voluntariamente. Ya no estás batallando en el corazón con que, ¿y si me hizo y no me hizo? O sea, lo haces. ¿Por qué? Porque por lo mucho que fuiste tú perdonado. Así es, y esto nos recuerda lo que nos dice, mía es la venganza, de Él es la venganza. Fíjate, un texto más que es fuertísimo, pero lo necesitamos escuchar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar los adversarios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Deja de temer al hombre, deja de temer a Satanás, deja de temer las maldiciones del hombre y sus cosas, porque como te decía, el hombre, el ser humano muy pocas veces teme a quien debe temer y está temiendo otras cosas. Nosotros debemos aprender este temor limpio de Dios y debemos de saber lo que dice aquí, el Señor es fuego consumidor y no debemos perderlo de vista, ¿verdad? Y no solo esto,
Sabemos que la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Entendemos que somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Que el mundo nos aborrece, el mundo nos calumnia, el mundo no le gusta escuchar la verdad, pero nosotros debemos seguirlo haciendo, y esto es algo que debemos continuar en esto. Recordemos el poder de la oración, el privilegio que tenemos, ¿verdad? En ligarnos a la voluntad de Dios. Y por último, hoy no ha terminado el día de gracia y aquí seguimos todavía. Y si tú no has sido emblanquecido con la sangre del Cordero, hoy es el día en el que puedes ser emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué tienes que hacer? En primer lugar, reconocer que lo que está escrito en la palabra es verdadero. Reconocer que has pecado, reconocer que necesitas un Salvador. Arrepentirte de tus pecados. ¿Qué significa eso? Cambiar tu manera de pensar. Un cambio de mente que genera un cambio de actitud y de conducta. Darle la espalda a tus pecados. Dejar de huir de Dios. Dejar de ser obstinado y necio en tus convicciones y creer que Jesucristo, que Dios es verdadero. Creer que murió en la cruz por ti, que fue a la cruz del Calvario a sufrir tu castigo, que resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre. Creer en tu corazón, ¿verdad? Declarar con tu boca que Jesucristo es Señor. Y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y dile: Señor, en este día yo me entrego a ti, Señor. En este día quiero dejar de vivir para mí mismo. Quiero dejar de vivir en mis pensamientos, Señor. Y quiero darle entrada a tu luz, Señor. Y yo creo en este día, Señor, que tú moriste por mí, que yo soy pecador, Señor, que merezco el infierno, Señor. Y en este día, Señor, yo te hago, Señor, de mi vida el juez, Señor, y me refugio en ti como mi abogado también, Jesucristo, que fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida, Señor. Y en este día, Señor, te entrego mi vida, Señor, y hazme una nueva criatura este día. Dame un nuevo nacimiento. Creo que tú moriste, resucitaste, estás sentado a la derecha del Padre. Hazme tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta oración acompañada de fe, acompañada de una decisión, implica un cambio de dirección, un cambio de vida. En ese cambio de vida incluye, por favor, la lectura de la palabra, la oración, una relación con Dios a través de una oración sincera en donde puedas vaciar tu corazón y derramarlo delante de Él. Y algo muy importante, congregarte, unirte al cuerpo de Cristo. Qué importante es venir y ser parte del cuerpo de Cristo, como esta decisión activamente. Recuerda, no hay paz si no es a través de Jesucristo, si no es a través de su gracia, si no es a través del perdón de tus pecados. Ahí en la intimidad de tu corazón, busca un momento para hablar de estas cosas con Dios y que Él selle su pacto, su nuevo pacto contigo a través del Espíritu Santo. Así es, y puedes ser libre de este tiempo de tribulación y gran tribulación. No tienes que pasar por ahí, pero necesitas ser emblanquecido con la sangre del Cordero. No pierdas esa oportunidad. Hoy es el día de salvación. Le damos gracias a Omega Insurance, Be Happy Yard Signs y Calvary Compañerismo Cristiano. Muchas gracias por sus aportaciones, diezmos y ofrendas que hacen posible estos programas. Así es, te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.